En un mundo completamente invadido por zombies, donde el mortal virus se había propagado durante 6 largos años, un hermano y una hermana lograron sobrevivir dentro de una solitaria mansión, demostrando una fuerza y resistencia que pocos seres humanos poseían. Los peligros que enfrentaban eran mucho mayores de lo que cualquiera podía imaginar. Así que hoy veremos Uncontained. No hacía mucho, una joven pareja había llegado a esa misma mansión en su automóvil, cuando el hermano, llamado Jim, salió sosteniendo lo que parecía ser una pistola de juguete. El hombre le preguntó directamente dónde estaban sus padres, pero Jim permaneció en silencio, sin pronunciar palabra alguna. Más tarde esa noche, Jim y su pequeña hermana sellaron todas las puertas y ventanas, mientras varios niños con aspecto de zombies se reunían afuera, preparados para irrumpir. Aún así, de alguna manera, la noche transcurrió sin incidentes. Al amanecer, Jim revisó las balas en el cargador de su arma, demostrando que no se trataba de un juguete, mientras los hermanos volvían a jugar en el jardín. Pero la misma camioneta regresó. Esta vez, la pareja hablaba con un tono más autoritario, exigiendo nuevamente saber dónde estaban los padres. Jim mintió diciendo que habían ido al pueblo a buscar provisiones. Engañar a 2 adultos no era tarea fácil, y la mujer, con una sonrisa forzada, señaló que el pueblo estaba a varias horas de distancia, insistiendo en que se quedarían allí para proteger a los niños hasta que los padres regresaran. Al encontrar una mansión llena de comida y con un refrigerador funcionando, decidieron quedarse, ya que el hombre ocultó la camioneta como si temiera haber sido seguido hasta allí. Esa noche, en medio del silencio, Jim escuchó a la pareja hablar en secreto y comprendió que les gustaba demasiado el lugar. Entonces llevó a su hermana a la habitación segura, como solían hacer, un hábito de supervivencia que los había mantenido con vida durante años. A la mañana siguiente, Jack actuaba como si la casa ya le perteneciera, preparando el desayuno temprano, mientras Jim, sereno, susurraba para sí mismo: «Antes de que lo notes, todo habrá terminado». Cuando la noche regresó, Jim preguntó en voz baja si había llegado la hora. «Es tiempo», dijo, y su leal perro lo olfateó y asintió, como si confirmara la señal. Jim tomó a su hermana en brazos y la encerró dentro de la cámara de seguridad. Abajo, la pareja seguía sin imaginar el peligro que se cernía sobre ellos. La mujer fue al baño y vio a varios zombies agazapados afuera de la ventana. Apagó la luz rápidamente, pensando que la oscuridad la ocultaría, pero de pronto la puerta detrás de ella se abrió, haciendo que Jack se pusiera en alerta. Sacó su arma y se paralizó de horror al ver el cuerpo ensangrentado de su novia en el suelo. Después de aquello, la pareja desapareció de la historia para siempre, mientras Jim y su hermana actuaban como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, jugaban afuera nuevamente, como si no fuera la primera vez que alguien intentara invadir su hogar. Mientras tanto, un hombre de cabello largo caminaba por el bosque helado, siguiendo rastros en la nieve hasta llegar a la mansión, donde una niña apareció repentinamente frente a él. Jim ya le apuntaba con una pistola. Durante el interrogatorio, se reveló que el hombre se llamaba Dan, un soldado de fuerzas especiales que buscaba a su esposa desaparecida en el norte. Aquello sorprendió a Jim, pues Dan parecía diferente. No pedía comida ni medicinas, solo exigía que le devolvieran su arma. Jim hizo un trato. Si Dan ayudaba a reiniciar la electricidad de la mansión, recuperaría su pistola. Cuando Dan preguntó dónde estaban los padres, esta vez Jim no mintió. Reveló que su padre, un científico, había desaparecido hacía mucho tiempo, y su madre, una agente de inteligencia, había salido en una misión unos días atrás y debía regresar pronto. Mientras Dan observaba la máquina que seguía funcionando, recuerdos comenzaron a invadirlo. Se sorprendió al descubrir que toda la mansión obtenía su energía eléctrica de una caminadora conectada al sistema. De repente, un zombi apareció moviéndose lentamente afuera. Sin dudarlo, Dan tomó una barra de hierro, salió corriendo y lo mató. Pero al regresar cubierto de sangre, Jim gritó furioso preguntando por qué lo había hecho, ya que todos los cristales eran a prueba de balas, y sin importar cuántos zombies llegaran, nunca podrían entrar. Aunque Dan fue reprendido, comenzó a sentir compasión por los hermanos. Subió a la caminadora y decidió generar energía él mismo, corriendo durante toda la noche hasta casi colapsar. En cierto momento, la hermanita de Jim se acercó, lo rodeó
y arrugando la nariz. Se echó a reír diciendo que olía mal antes de salir corriendo, lo que hizo que Dan corriera al baño a ducharse. Poco después, la niña volvió con un pasador para el cabello y se lo regaló como muestra de afecto. A la mañana siguiente, Jim ya había salido con su hermana a revisar las trampas, como cada día, pues eran su primera línea de defensa. Una vez más, un zombi vivo había quedado atrapado en una de ellas. Dentro de la mansión, Dan desayunó antes de encontrar el antiguo lugar de trabajo de la madre de Jim, donde había fotos y una llave de auto sobre la mesa. Corrió al garaje y descubrió el vehículo roto e inservible. Luego, al notar una pequeña habitación en la esquina, pensó que podría ser un taller y trató de entrar. En ese instante, Jim, que regresaba del exterior, gritó con fuerza, deteniéndolo. Después de pasar más de un día juntos, los hermanos comenzaron a creer que Dan no era un hombre malo. Incluso dejaron de dormir en la cámara de seguridad. Aunque, de manera extraña, Jim se esposó a sí mismo sin ofrecer explicación alguna. Justo antes del amanecer, Dan se despertó al oír pasos afuera y comprendió que Jim había salido nuevamente en su patrulla hacia la trampa donde el zombi del día anterior seguía atrapado. Mientras Jim observaba, Dan llegó creyendo que el zombi cautivo podría ser la madre de Jim y estuvo a punto de liberarla, pero Jim volvió a apuntarle con su arma, impidiéndoselo. Dan, enfurecido, regresó a la mansión y forzó la puerta de la habitación que Jim intentaba mantener cerrada. Dentro encontró una esterilla en el suelo y marcas de garras llenas de barro en las paredes, mostrando que allí había estado prisionero un zombi. Las sospechas de Dan crecieron cuando el ruido de un motor se escuchó afuera. Nuevos sobrevivientes habían llegado, rodeando la mansión con armas y malas intenciones. Sin su pistola, Dan no podía hacer nada, mientras Jim, de regreso de su patrulla en la montaña, observaba todo desde lejos. Su pequeña hermana agitaba las manos desde la ventana del segundo piso. De pronto, Dan apareció y atacó directamente, matando a uno de los invasores, lo que alivió a Jim. Los demás, al ver todas las ventanas y puertas selladas, se retiraron rápidamente en su vehículo. Tras ese momento, Jim finalmente confió lo suficiente en Dan para devolverle su arma. Sin embargo, Dan sintió un impulso extraño dentro de sí, como si pronto fuera el momento de marcharse, aunque no comprendía la razón. Esa noche, en sus sueños, volvió a oír la voz desesperada de su esposa llamándolo. A la mañana siguiente, decidió llevar consigo a los hermanos en su viaje para encontrarla, creyendo que así cumpliría su misión y garantizaría su seguridad. Pero Jim se negó de inmediato, diciendo que se quedaría allí esperando el regreso de su madre. Antes de que pudieran seguir hablando, el caos estalló afuera, cuando los mismos bandidos regresaron con refuerzos y capturaron a la hermana de Jim. Las armas se alzaron en ambos bandos, listas para un enfrentamiento mortal, hasta que disparos resonaron desde la distancia, derribando a 2 invasores al instante. Dan corrió hacia adelante, rescató a la niña y descubrió que la tiradora no era otra que la madre de Jim, Lena, una agente secreta. En ese momento, Dan fue herido de bala en el pecho y colapsó. Nadie supo cuánto tiempo pasó antes de que despertara, con la herida misteriosamente curada y su cuerpo atado con una cuerda. Fue entonces cuando Lena le reveló la verdad. Los infectados comunes perdían la razón y eran dominados solo por el hambre y la sed. Pero existía un tipo especial de infectado que conservaba su inteligencia y además ganaba fuerza sobrehumana, curación acelerada e inmunidad total a las enfermedades. Estado de locura total, actuando como zombies sin mente ni control. Y Dan comprendió con horror que él mismo era uno de ellos. Lena le explicó que debería haber muerto por la bala, pero en lugar de eso, había perdido la razón y se había recuperado al día siguiente. También le reveló que Jim era otro infectado especial y que, en realidad, había sido él quien mató a la pareja durante una de sus noches de locura, lo que explicaba por qué se esposaba antes de dormir. Cuando Dan preguntó si ese estado podía predecirse, Lena le explicó que el perro de Jim había sido entrenado especialmente para detectar los sutiles cambios en su cuerpo y advertirles antes de que ocurriera. Entonces Dan recordó la habitación con marcas de garras en las paredes, donde Jim era encerrado durante esas noches terribles.
En ese momento, otro motor rugió a lo lejos y Lena, cargando a su hija en brazos, salió a enfrentarse a una milicia armada liderada por un hombre de barba blanca que ya la conocía, pues su propia hija había huido con un joven, dejándolo desesperado y dispuesto a todo por encontrarla. Lena le prometió que, si llegaba a verla, lo informaría de inmediato, y el hombre, aunque con dudas, se marchó con su grupo. Esa noche, Dan preguntó casualmente qué era en realidad aquella mansión. Lena le reveló que la Agencia Nacional de Seguridad había sospechado desde hacía tiempo que el virus zombie podría propagarse de forma incontrolable, y por eso se habían construido miles de refugios ocultos en regiones desiertas, cada uno con sistemas de energía independientes, estructuras reforzadas y defensas avanzadas. Dan se sintió inquieto al pensar que ese conocimiento podría haber salvado millones de vidas inocentes, pero Lena bajó la mirada y confesó la verdad sobre su familia. Jim y su hermana habían nacido con una enfermedad cardíaca congénita. Su padre, un biólogo que fue el primero en descubrir el virus zombie, tomó una decisión desesperada al darse cuenta de que Jim no viviría más allá de los 3 años. Inyectó el virus en su hijo con la esperanza de un milagro. Y, de alguna manera, ese milagro ocurrió. Jim se convirtió en un infectado especial. Pero durante su primer episodio de locura, atacó a su propio padre, quien fue mordido y terminó transformándose en un zombie sin mente. Lena, devastada, se vio obligada a matar al hombre que amaba con sus propias manos. Aquella revelación dejó a Dan conmocionado, pero también lleno de respeto por aquella madre que había sacrificado todo para proteger a su pequeña familia. Con el paso de los días, la confianza entre Lena y Dan creció lentamente, hasta que una tarde el perro de Jim comenzó a ladrar sin parar, señal de que el estado del muchacho empeoraba. Lena corrió a encerrarlo en la habitación reforzada, mientras los gritos desgarradores resonaban dentro, rompiéndole el corazón. Permaneció sentada afuera, en silencio, sabiendo que no había otra salida. Dan colocó una mano sobre su hombro y le prometió que haría guardia, demostrando la fortaleza de tener nuevamente a un hombre en la casa. Sin embargo, ninguno de los dos esperaba que la pequeña hermana de Jim se desplomara mientras jugaba afuera. Su enfermedad cardíaca había regresado con fuerza, y sin acceso a tratamientos médicos avanzados, la niña estaba en peligro de muerte. Dan, desesperado, sugirió infectarla con el virus zombie, tal como habían hecho con Jim, esperando otro milagro. Pero Lena se negó con firmeza. Dijo que la supervivencia de Jim había sido una posibilidad entre 1.000.000 y que su hija ya había sufrido demasiado dolor. Al final, ambos comprendieron que debían dejarla ir en paz. Jim, Lena y Dan acompañaron juntos a la niña en su último viaje, en una escena que marcó el silencio más profundo de la historia. Después de aquello, llegó el momento en que Dan debía partir. Aunque Jim y Lena le rogaron que se quedara, él se mantuvo firme y decidió continuar su camino en busca de su esposa desaparecida. La mansión quedó súbitamente más vacía, y sobre ella cayó un silencio pesado, una quietud hecha de pérdida y recuerdos. En el bosque cercano, los hombres del líder de Barba Blanca descubrieron el auto oculto que Jack había escondido tiempo atrás, confirmando el viejo dicho de que la tragedia siempre se convierte en historia. Porque aquella mujer que había ido antes a la mansión era la hija del hombre de Barba Blanca. Con el vehículo descubierto, la mansión de Lena se convirtió en el refugio más cercano y, por lo tanto, en el nuevo objetivo de la milicia. Mientras tanto, Dan, durmiendo bajo la nieve, despertó al oír pasos apresurados. Al asomarse, vio múltiples huellas frescas en la nieve y marcas de llantas que llevaban directamente hacia la mansión, llenándolo de ansiedad. Corrió cuesta abajo siguiendo el sendero, y al llegar, vio a lo lejos que la casa había sido completamente tomada por la milicia. Dentro, el hombre de Barba Blanca acusaba a Lena de ocultarle la verdad sobre su hija, pues sus hombres habían encontrado un objeto personal de la joven en el lugar. Lena quedó sin palabras, incapaz de defenderse. Mientras tanto, Dan se deslizó sigilosamente por el perímetro y entró en la mansión sin ser detectado, encontrando a Jim escondido en la cocina. Tras analizar el número de enemigos, desenfundó su arma y avanzó entre las sombras como un espectro silencioso, eliminando uno a uno a los guardias hasta llegar al gran salón, donde varias armas se alzaron apuntando directamente a su cabeza.
pero para sorpresa de todos, Dan llevó un cuchillo a su propia garganta y se lo clavó, haciendo que los milicianos se congelaran en shock, sin comprender. Solo Lena entendió su intención, corrió y tomó a Jim, arrastrándolo fuera del salón. Tal como ella había previsto, en cuestión de segundos, Dan se transformó por completo, entrando en su modo de locura incontrolable. Se convirtió en una fuerza imparable, una bestia desatada que destruyó a toda la banda, sin dejar a nadie con vida. Pero esa vez, Lena no había tenido tiempo de restringirlo, y se vio obligada a huir con su hijo hacia el cuarto seguro. Mientras los rugidos de Dan atraían a cientos de zombies hacia la mansión, cuando llegó la mañana, Dan despertó entre ruinas. La casa estaba completamente destruida. Sobre la mesa encontró una carta escrita por Lena. En ella decía que ella y su hijo habían tomado el auto rumbo al norte y que si el destino lo permitía, quizás volverían a encontrarse algún día. Con una sonrisa tenue y los ojos cansados, Dan levantó la pequeña muñeca favorita de la niña, la ató a su mochila y comenzó a caminar hacia el norte bajo la nieve, perdiéndose entre la blancura del amanecer. Y esa fue la historia completa de la película.